Buenos días, vamos a desarrollar la clase de nutrición en pacientes quirúrgicos y cuidados intensivos. Objetivos: describir la respuesta metabólica a la agresión, describir los criterios de la malnutrición debido a enfermedad y lesión aguda, identificar el tratamiento nutricional médico en casos de quemaduras, identificar el tratamiento nutricional en pacientes sometidos a cirugías. Como una pequeña introducción, en cuidados intensivos atendemos pacientes con enfermedades graves que afectan uno o a varios órganos y tiene un alto riesgo de complicaciones. Estos pacientes requieren monitoreo continuo y soporte especializado en los cuidados intensivos. Además, condiciones como sepsis, traumatismos o cirugías generan alteraciones metabólicas importantes y una respuesta inflamatoria que impacta directamente su estado nutricional y su recuperación. En la respuesta metabólica a la agresión, antes una enfermedad crítica como trauma o sepsis, el cuerpo activa una respuesta metabólica compleja para asegurar energía a los órganos vitales. Predomina un estado hipercatabólico donde se degrada rápidamente la masa muscular y se utiliza proteínas como fuente de energía. Estos pueden llevar a consecuencias como balance negativo de nitrógeno y atrofia muscular progresiva en el paciente que pasan en UCI. La respuesta al estado crítico: cuando el organismo enfrenta una enfermedad grave, lo que hace es que activa mecanismos para mantener la supervivencia. Esta respuesta se va a dividir en dos fases. Una fase que es inicial, llamada EBBB, donde el metabolismo disminuye, y una fase tardía, como el nombre se le menciona, flow. Esta fase es donde el metabolismo se acelera y aumenta el catabolismo. Reconocer estas dos fases es clave prácticamente para el manejo nutricional y clínico de estos pacientes. Vamos a hablar acerca de la fase inicial, que esta fase es inmediata después de la lesión o eventos críticos. El organismo entra en un estado de conservación para proteger las funciones vitales y principalmente debido a la hipovolemia, el shock y la disminución del oxígeno en los tejidos. En etapas prácticamente vamos a observar una disminución del gasto cardíaco, del consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. Y a nivel metabólico hay una reducción de la insulina y un aumento del glucagón, lo que favorece a la producción de glucosa. Y en resumen a esto, es una fase donde el cuerpo intenta ahorrar energía y mantener la perfusión de los órganos vitales. La fase tardía, esta ocurre después de la reanimación, y cuando se restablece el transporte de oxígeno, lo que vamos a observar es que el organismo pasa a un estado de activación metabólica. Se incrementa el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno y la temperatura corporal. Además, aumenta el gasto energético y predomina el catabolismo, especialmente de proteínas, lo que contribuye a la pérdida de masa muscular, que también hay mayor producción de glucosa y la liberación de ácidos grasos libres. A nivel de las hormonas, se eleva la insulina, las catecolaminas, el glucagón y el cortisol. Y la intensidad de esta respuesta depende prácticamente de la gravedad de la lesión o de la enfermedad que presente el paciente. Luego tenemos acá un cuadro que es muy importante, y mucho ojito con este cuadro, que acá prácticamente observamos las respuestas metabólicas a la agresión. Observamos que podemos resumir los principales cambios metabólicos durante el estado crítico. En el metabolismo de los carbohidratos aumenta la gluconeogénesis y la glucogénesis. Además,
de presentarse resistencia a la insulina en la hiperglicemia. En cuanto a las grasas, se incrementa la lipólisis y el uso de ácido graso como fuente de energía y con cierta formación de cuerpos cetónicos. En el metabolismo de las proteínas, ahí se van a destacar prácticamente el catabolismo muscular, donde los aminoácidos se utilizan para producir glucosa y proteína de fases agudas, lo que va a generar un balance negativo de nitrógenos. En conjunto, todo esto lleva a un aumento del gasto energético total y a una pérdida progresiva de masa muscular y de la grasa. La inanición o ayuno simple es un estado en el que el organismo activa mecanismos de adaptación para conservar energía y proteger la masa muscular, permitiendo la supervivencia durante la fase de alimento. Inicialmente, el glucógeno se agota aproximadamente en las 24 horas del día. Luego, el cuerpo empieza a producir glucosa a partir de proteínas. A nivel de hormonas, disminuye la insulina y aumenta el glucagón. Con el paso del tiempo, el organismo reduce el catabolismo proteico y comienza a utilizar cuerpos cetónicos como el principal fuente de energía. Además, disminuye el gasto energético total, lo que va a ayudar a conservar proteína y masa muscular. Luego tenemos los cambios metabólicos durante la inanición. Durante el ayuno, el cuerpo realiza varios ajustes metabólicos para adaptarse. Primero, baja la insulina, lo que favorece el uso de grasas como fuente principal de energía. También se utiliza proteínas, especialmente al inicio, para producir lo que es glucosa. Y posteriormente el hígado conduce cuerpos cetónicos que se convierten en una fuente muy importante de energía, incluso para el cerebro. El organismo cambia de usar glucosa a depender más de grasa y cuerpos cetónicos para poder sobrevivir. Luego tenemos la que es la respuesta a la agresión. A diferencia del ayuno, en la enfermedad crítica, el organismo no busca ahorrar energía, sino responde al estrés fisiológico y se produce un estado hipercatabólico, donde aumenta el gasto energético. Se incrementan procesos como la gluconeogénesis y la proteólisis, lo que lleva a una pérdida importante de masa muscular. También aumenta la síntesis de urea debido al mayor uso de proteínas y en fases más avanzadas los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos pueden aportar energía. Entonces esa respuesta está mediada por hormonas como las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento. Y a diferencia del ayuno, aquí no hay una adaptación eficiente para conservar lo que es la masa corporal. Ahora vamos a hablar de la sepsis y del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta anormal del organismo frente a una infección que puede ser provocada por bacterias, virus, hongos o parásitos, y se caracteriza por una respuesta inflamatoria intensa mediada por toxinas y otros mediadores. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una inflamación generalizada que no necesariamente se debe a una infección. Puede aparecer por diversas causas como infecciones, pancreatitis, quemaduras, traumatismo e incluso en estado de shock. Tenemos los criterios y complicaciones que se pueden presentar. Uno de las principales complicaciones es el síndrome de disfunción multiorgánica. Generalmente inicia con falla respiratoria y puede progresar afectando órganos como el hígado, los riñones, el intestino, el corazón y el sistema nervioso central. Para el diagnóstico del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se debe cumplir al menos dos de los siguientes criterios: temperatura mayor a 38 grados o menor a 36 grados, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto
y alteraciones en los leucocitos, ya sea elevación, disminución o presencia de formas inmaduras. Luego tenemos lo que es la fisiopatología y nutrición. En cuanto a la fisiopatología, se ha propuesto varios mecanismos, un efecto de citocinas inflamatorias, el daño a la barrera intestinal que permite el paso de bacterias y la hipoperfusión intestinal, especialmente en los estados de shock. Clínicamente, esto puede manifestarse como una acidosis láctica en los pacientes, edema masivo y un balance hídrico positivo. Con respecto a la nutrición enteral precoz es la recomendada, ya que mejora la función intestinal y la respuesta inmunológica. La nutrición parenteral puede ser necesaria en algunos casos, pero su uso prolongado puede provocar atrofia intestinal. En cuanto a suplementos como las glutaminas, estas prácticamente no se ha demostrado un beneficio claro. Ahora vamos a hablar de la malnutrición, prácticamente en pacientes hospitalizados. Se clasifica actualmente con un enfoque etiológico en 3 tipos: asociada a inanición, a enfermedad crónica y a enfermedad aguda. Esta clasificación está respaldada por criterios diagnósticos de la Academia de Nutrición en Diabetes. La malnutrición asociada a enfermedad aguda, hay una respuesta inflamatoria aumentada mediada por citocinas, lo que provoca una pérdida importante de masa corporal magra y dificulta la recuperación incluso cuando se proporciona soporte nutricional. Ahora vamos a hablar sobre el tipo de malnutrición. Cuando se identifican riesgos nutricional, es importante evaluar si existe inflamación o no. Si no hay inflamación, se trata de que la malnutrición esté asociada a inanición, como la inanición crónica o trastornos como la anorexia. Si hay inflamación leve o moderada, hablamos de malnutrición asociada a enfermedad crónica como insuficiencia orgánica, cáncer, enfermedad reumatológica o obesidad sarcopénica. Y en cuanto existe una respuesta inflamatoria, corresponde a malnutrición asociada a enfermedad aguda o lesión como infecciones graves, quemaduras, traumatismo o condiciones o síndrome de difusión multiorgánica. Luego tenemos los criterios que son de consenso de malnutrición. Para clasificar la malnutrición se consideran criterios que permiten diferenciar entre la malnutrición grave y no grave. En la malnutrición grave se observa un aporte energético muy reducido, generalmente menor o igual al 50% de los requerimientos por varios días, junto con una pérdida significativa de peso corporal en periodos cortos. Además, hay pérdida moderada de grasa y de masa muscular, retención de líquidos y de disminución medible de la fuerza, como la presión de las manos. En la malnutrición no grave, el déficit energético es menor y la pérdida de peso es más leve y progresiva. Y la pérdida de grasa y de masa muscular también es leve y con menor impacto funcional. Luego tenemos lo que es el tratamiento de soporte nutricional. El soporte nutricional en pacientes en cuidados intensivos debe iniciarse de forma temprana, idealmente dentro de las primeras 48 horas, ya que mejora la evolución clínica y reduce las complicaciones. Ojo con eso. Se recomienda iniciar nutrición enteral precoz siempre que el paciente esté hemodinámicamente estable. Además, es fundamental asegurar un aporte adecuado de macronutrientes y micronutrientes para cubrir los requerimientos energéticos. También se debe mantener un control glicémico moderado entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro,
para evitar complicaciones y mejorar los resultados clínicos. Muy importante eso que les acabo de mencionar. Las necesidades energéticas también es bien importante, ¿verdad?, mencionárselas en cuanto a los requerimientos energéticos. Lo ideal es medirlo con calorías indirectas, pero su defecto se recomienda un aporte de 25 a 30 kilocalorías por kilogramos al día. Y es importante evitar la sobrealimentación, ya que puede provocar complicaciones en los pacientes como la hiperglucemia, aumento del CO2 y esteatosis hepática. Con respecto a las proteínas, se debe o se recomienda un aporte prácticamente de 1.2 a 2 gramos por kilogramos al día, y se puede aumentar hasta 2 a 2.5 gramos en pacientes que estén en estado crítico. En pacientes con alto riesgo, prácticamente es beneficioso una dieta hipocalórica, pero que sea alta en proteínas. Luego tenemos los micronutrientes y vías de alimentación. Durante la enfermedad crítica aumentan los requerimientos de vitaminas y minerales, especialmente el zinc, el selenio, la vitamina C y la vitamina E. El soporte nutricional debe ajustarse de forma individual según la pérdida y el estado clínico del paciente. La vía de alimentación que es preferida es la oral, y en pacientes en UCI se prioriza la nutrición enteral, y si no es posible se le indica la nutrición parenteral. Ahora vamos a mencionar la respuesta hipermetabólica. Es un estado en el que el cuerpo aumenta su gasto energético frente a una agresión como sepsis, trauma, quemadura o cirugía mayor. En este proceso se liberan mediadores inflamatorios y hormonas como la del estrés, lo que incrementa el metabolismo y el catabolismo de las proteínas musculares. Esto provoca pérdida de masa muscular, debilidad y mayor riesgo de complicaciones, afectando la recuperación del paciente. Por eso es fundamental reconocer el estado, ya que implica mayor requerimiento nutricional y un manejo específico. Tenemos el tratamiento médico nutricional en pacientes hipermetabólicos, que incluye tanto el manejo médico como el nutricional. Primero se debe tratar la causa que desencadena el hipermetabolismo y asegurar la estabilidad hemodinámica. Desde el punto de vista nutricional, el objetivo es disminuir el catabolismo sin caer en la sobrealimentación, y para ello se cubren los requerimientos energéticos, idealmente medidos o estimados juntos con un adecuado aporte de proteínas, vitaminas y minerales. Se prefiere la vía enteral cuando es posible, y además mantener un adecuado equilibrio de líquidos y electrolitos. También se incluye fisioterapia según la tolerancia para ayudar a preservar la masa muscular. En conjunto es un manejo integral enfocado en mejorar la recuperación del paciente. Ahora vamos a hablar acerca de las quemaduras graves. Estas representan una agresión intensa para el organismo, generando una respuesta más prolongada que otras lesiones. Se liberan mediadores inflamatorios que provocan alteraciones metabólicas importantes, y esto lleva a hipermetabolismo, aumento del catabolismo muscular, resistencia a la insulina y mayor riesgo de infecciones. El cuerpo entra en un estado de alto gasto energético y pérdida de masa muscular, lo que complica la recuperación de los pacientes. El objetivo del tratamiento nutricional en pacientes quemados es disminuir el impacto del hipermetabolismo. Primero se busca controlar factores como temperatura, dolor, equilibrio de líquidos. Luego es clave cubrir los requerimientos nutricionales, especialmente con suficientes aportes de proteínas para favorecer la cicatrización y evitar la pérdida muscular.
También se debe aportar vitaminas, minerales y hacer una reevaluación constante para ajustar el soporte nutricional según la evaluación del paciente. Los cuidados nutricionales preoperatorios. En cuanto a los cuidados preoperatorios, el ayuno prolongado ha cambiado en los últimos años. Además, se indicaba ayuno desde la medianoche, pero actualmente se permite evitar sólido 6 horas antes y líquido 2 horas antes de la cirugía. Antes se ha visto que consumir bebidas con carbohidratos antes del procedimiento mejora la glucosa, reduce la pérdida de proteína y ayuda a conservar la masa muscular, y esto contribuye a una mejor recuperación y posteriormente mejore el paciente. Tenemos lo que son los cuidados nutricionales postoperatorios después de la cirugía. Especialmente en aquellos pacientes críticos se recomienda iniciar la nutrición enteral de forma precoz siempre que no haya contraindicaciones. Esto ayuda a reducir las infecciones y a acortar la estancia hospitalaria, y si el paciente no tolera la vía enteral o presenta malnutrición, se puede usar la nutrición parenteral de forma temporal. Además, la fórmula enteral con componentes inmunomoduladores puede disminuir complicaciones, sobre todo en cirugías gastrointestinales. Un punto muy importante es que ya no es necesario avanzar la dieta de forma tan estricta. Se puede introducir sólidos cuando el paciente está estable y el intestino funcione adecuadamente en el paciente. La bibliografía de esta clase es prácticamente el capítulo 37 de la página 807 a la 821. También está el Tratado de Medicina Intensiva de Antonio Cárdenas, la primera edición, capítulo 71, de la página 463 a la 467. Nada más agradecerles y que tengan un buen día.